Continuamos hablando sobre el tema la masonería. Hagamos la pregunta, ¿fue la masonería incompatible con todo tipo de autoritarismo? Como es sabido, la masonería española fue introducida en España por la invasión napoleónica, creándose el 27 de noviembre de 1809 la primera gran logia nacional de España. Aquí surge el primer interrogante. ¿No fue el régimen bonapartista un régimen semiabsolutista frente al liberal de las Cortes de Cádiz? Sin embargo, tal como el profesor Ferrer Benimeli afirma, lo cierto es que ningún otro régimen de Europa contribuyó tanto como el suyo al desarrollo e implantación de la masonería. En la España de José Bonaparte, para ser aspirante al ingreso era preciso ser pudiente, pues implicaba desembolsar una importante cantidad de dinero para ser aceptado como miembro y, por tanto, gozar de la libertad. Es decir, la libertad tenía su precio. Incluso cada paso hacia un grado superior costaba un tributo importante en reales. Con el paso del tiempo, los costes fueron reduciéndose con el fin de no constituir una barrera insalvable para la incorporación de personas interesadas e influyentes como algunos dirigentes políticos y sindicalistas del movimiento obrero. Sin embargo, en sus orígenes, la masonería española se implantó bajo un régimen en absoluto democrático, ni siquiera liberal, en un contexto en que aún predominaban las pautas sociales y políticas del antiguo régimen. La invasión bonapartista trajo con ella el famoso Código Civil que legitimaría, entre otras muchas relaciones, los principios de incapacidad legal y política de las mujeres. Posteriormente, en la segunda mitad del siglo XX, el argumento victimista de la masonería de relacionar que fue perseguida por todos los regímenes dictatoriales, tanto de derechas, Mussolini, Hitler, Franco, como de izquierdas, Stalin, encuentra inconveniente comparativo de la existencia de otras organizaciones y corrientes de pensamiento como el anarquismo y el trotskismo, perseguidos por todos los citados y además por todas las democracias. Por ello, los masones se hicieron anarquistas o trotskistas. De ahí que sea necesario someter a revisión el problema de las causas de la persecución, retomando la concepción de algunos principios masónicos en las distintas realidades sociales. Por ejemplo, la consideración de la masonería como incompatible con todo tipo de fanatismo radical. El caso de la masonería estadounidense, hija natural de la masonería inglesa, considerada la madre de la masonería contemporánea, llamada masonería especulativa regular, y que a diferencia de la especulativa y regular del Gran Oriente de Francia, no admite ni a negros ni a mestizos en sus filas. La profesora estadounidense Lynn Dumersney afirma que "Not only did Masonry not admit black", según ella, el origen de ese rechazo reside en el racismo, aunque matizando que no siempre fue así. Por otro lado, la profesora gala Cecile Regauger publicó un interesante estudio en el que describe la historia de la dualidad masónica estadounidense, dividida principalmente entre la masonería blanca, racista, y la masonería negra, que siempre quiso ser reconocida por la blanca, aunque sin lograrlo nunca. Las dos se surtieron socialmente de sus respectivas burguesías, lo que por el lado blanco acarreó y acarrea una soberbia y un rechazo rotundo de la masonería negra, y por parte de esta, un complejo de inferioridad y la construcción de la mentalidad conocida como de tío Tom. ¿Cómo es posible que el fanatismo racial sea refrendado por la masonería inglesa? ¿Por qué la masonería madre, protectora de la idea de la tolerancia absoluta, reconoce sin problemas a otra masonería con rasgos racistas arraigados? La influencia de la masonería estadounidense blanca no se limitaría a su territorio, puesto que estuvo a punto de impedir que el GOE fuese admitido como miembro de la Conferencia Internacional de los Supremos Consejos en Luisiana, de 1922. Así pues, el racismo pudo encontrar un espacio temporal duradero, aunque minoritario si lo comparamos con la totalidad de las masonerías en el mundo, en el seno de algunas obediencias masónicas. Hablemos de patriotismo y colonialismo. Respecto a esta cuestión, las investigaciones hasta ahora realizadas concluyen, por ejemplo, que en ningún momento la masonería española se entusiasmó con respetar la independencia de Marruecos español. Al contrario, rechazaría la aspiración del pueblo marroquí a disponer de sí mismo.
Ha sido un episodio que muestra la peculiar interpretación que los masones españoles hicieron del colonialismo. En efecto, tal como ha sido subrayado en un artículo de la Gaceta Oficial del Grande Oriente Ibérico, firmado por Temístocles, los masones defendían en 1893, durante la Guerra del Rif, el uso de la fuerza como única solución porque había que defender la patria. Sobre este mismo conflicto, Ferrer Benimeli informa del pensamiento de otra gran logia española existente en el siglo XIX, citando un artículo de la Gran Logia Simbólica Española de Memphis y Murray, publicado en el Boletín de Procedimientos el 14 de octubre de 1893, que concluía: antes que nada, somos españoles. ¡Viva España! ¿Dónde estaban entonces esa libertad, esa igualdad, esa fraternidad, tolerancia, justicia, pacifismo, tan cacareado? ¿Estaban excluidos los marroquíes de recibir las ventajas que estos principios reportaban? La defensa aducirá al consabido contexto en el que se desarrollaron los acontecimientos, cierto, pero de difícil aceptación para individuos portadores de la luz del progreso. A modo de ejemplo, es reseñable el caso del primer presidente estadounidense George Washington y del escritor francés Montesquieu, que viviendo en la misma época, uno era esclavista y el otro no. El contexto importa, pero no implica pensamiento único ni justifica siempre hechos que llegaron a ser habituales y legales en una época y que en otra se convirtieron en despreciables e incluso en delictuosos. Asimismo, se registraron en el caso francés comportamientos análogos al de los masones españoles de finales del siglo XIX, aunque en época diferente. Fred Tholer, gran maestro del Oriente de Francia, entre 1971 y 73, testimonió en sus memorias masónicas que la posición del Gran Oriente de Francia, a propósito de la explosiva situación argelina de la época de la Guerra de la Independencia, 1954-1962, resultó ser la egoísta asimilación de los argelinos a la ciudadanía francesa. Dicho de otro modo, que no estaban por la independencia. También era esta una contribución al progreso y a la justicia de la humanidad. La ética masónica sale mal parada de estos episodios, dado que los que carecían de libertades eran los pueblos colonizados, y en cambio las direcciones masónicas se posicionaron del lado de los colonizadores. Pero las masonerías, los masones, no solo halagaron sus creaciones sociales, las verdaderas y las falsas, sino que también ha sido, y es habitual, que produzcan escritos y discursos aduladores de personajes que no pertenecen a la asociación. El caso de Woodrow Wilson, santificado por los masones españoles. ¿Por qué Wilson? No perteneció a la institución, fue el principal impulsor de la SDN, organización internacional a la que se adhirió con entusiasmo la Segunda República, siendo tanto él como el SDN alabados por todos los masones del planeta. No se escogió a un masón deliberadamente para demostrar que los hermanos, no se ocupan únicamente de ellos, puesto que se entiende que defendían naturalmente a los afiliados, simplemente por ser afiliados. Este presidente norteamericano fue considerado por el historiador André Caspi, junto con Franklin Roosevelt, como principal constructor de los Estados Unidos en la primera mitad del siglo XX. En España, los masones y ciertos profanos multiplicaron las intervenciones a favor del presidente Wilson y del consiguiente deseo de que España se incorpore a la SDN. Por ejemplo, tras el armisticio del 11 de noviembre de 1918, que puso término a la Primera Guerra Mundial, se celebró en Madrid el 4 de diciembre de ese año una tenida blanca cerrada, es decir, una conferencia organizada por masones, pero en la que se admite a profanos como oyentes y comunicantes, en la que el ilustre doctor Simarro hizo un breve resumen, elogiando a Wilson y su programa de la Liga de Naciones. Asimismo, junto a él, e interviniendo en el mismo sentido, se encontraba el profano socialista Indalecio Prieto. Naturalmente, el presidente norteamericano Wilson sería aplaudido en muchas ocasiones por todos los masones del mundo. En Asturias, por ejemplo, se le dedicaron alabanzas en el discurso que inauguraba el 20 de enero de 1928,
el edificio que serviría de templo a una de las federaciones del GOE en torno al noroeste de España. Le elogiaban, olvidando que fue un nostálgico del primer Ku Klux Klan, 1866-1869, como así lo especificó en su libro History of American People, publicado en 1902, postura que serviría al realizador americano David Griffith, para reforzar el mito del sur ideal atacado por el norte depravado. Promovió, más que ningún otro presidente, la intervención militar fuera de sus fronteras, particularmente en Sudamérica, reelegido a la presidencia norteamericana en 1916 bajo el lema de que nos mantuvo fuera de la guerra. Resultado, un año más tarde, en abril de 1917, intervino en el conflicto junto a la Triple Entente una vez que los submarinos alemanes habían entorpecido la actividad comercial norteamericana. Tanto la masonería española como la de los otros países intentarían rentabilizar los objetivos de la SDN, que una vez constituida demandaría el apoyo de la masonería representada por la AMI, que era la Asociación Masónica Internacional. Principalmente se celebraba el punto de la SDN propuesto por Wilson sobre el derecho al autogobierno de los pueblos. Pero una cosa fueron las declaraciones solemnes y otra la realpolitik de la Europa de entreguerras. En cualquier caso, Wilson representaba el pacifismo de la posguerra, cultura en la que se encontrarían confortados los masones más representativos de la Segunda República Española. Como conclusión, diremos que escribir la historia de la masonería en España o en cualquier región del mundo obliga a consultar la enorme documentación que los masones han producido sobre sus haceres y ellos mismos. La fraseología empleada, el halago fácil por parte de la masonería y de los masones más indiscretos, formando en cada exposición, en cada discurso, una homelía lacista creyente dedicada a ensalzar sus postulados, construyó una psicopatía basada en la teoría de la fortaleza del bien, asediada por las fuerzas de la intolerancia, una estrategia basada en el victimismo como prueba suficiente de la rectitud de sus planteamientos. Esta difundida táctica, iniciada en el siglo XIX, ha sido consolidada en España tras la Segunda República a partir de la represión de los masones españoles. El pensamiento masónico de los afiliados españoles de aquella época ha sido, pues, impregnado por múltiples influencias procedentes de distintas épocas y lugares del planeta. Desde Luke hasta las SDN, pasando por los mitos de la Revolución Francesa, por Krauss, sin olvidar a las jerarquías religiosas, principalmente la católica, fiel enemiga, y las posturas de otras masonerías nacionales, entre otras tantas influencias como la de la historia del movimiento obrero internacional, que en esta ocasión no se abordó por merecer un estudio monográfico. No obstante, incluso teniendo en cuenta la diversidad social e ideológica de los masones de la Segunda República, los casos excepcionales se pueden describir a la mayoría con las características siguientes: hombres, burgueses, patriotas, creyentes, laicistas, pacifistas y liberales.